Máquinas de escribir en las primeras oficinas. Década de 1870. La primera máquina de escribir que permitió a los operadores escribir significativamente más rápido de lo que una persona podía escribir a mano fue la Shoals y Glynn Typewriter. Inicialmente, los modelos de esta máquina fueron comercializados por E. Passen Porter. Porter usó estas máquinas en su National Telegraph College en Chicago, las publicitó ya en el año de 1868 Peter Whale y las exhibió en 1873 en Chicago, The Interstate Exposition Souvenir, Van Arsdale y Massey, en Chicago, en el año de 1873. S.N.D. North, quien posteriormente se convirtió en director del Censo de Estados Unidos, afirmó que en 1872 él fue la primera persona en poner la máquina de escribir en uso comercial práctico real, y dijo que en la máquina de Shoals y Glynn en cuestión, el carro se devolvía con un pedal y el carro regresó de un tirón que hizo temblar la máquina en todas sus partes, cosa que mi máquina no hizo un trabajo elegante ni uniforme, pero después de 1 o 2 semanas pude terminar toda mi redacción editorial sobre él. En 1874, E. Remington y Sons comenzó a fabricar y comercializar un modelo posterior de Shoals y Glynn Typewriter a un precio de $125. Una de estas máquinas ahora vale alrededor de $25,000 y los propietarios necesitan tenerlas bajo seguridad. A juzgar por los números de serie, se vendieron alrededor de 5,000 máquinas de Shoals y Glynn entre los años de 1874 y 1878. La máquina evolucionó durante esos años, con el resultado de que se pueden distinguir varios modelos. Además, parece que se produjo más de una versión al mismo tiempo, por ejemplo, un modelo en el que el carro regresaba con una palanca manual y un modelo en el que el carro regresaba con un pedal. Según una discusión publicada en 1891, en la primavera de 1876, George W.N. Yost, con 3 expertos, fue a Cincinnati y logró vender más de 100 máquinas al por menor antes del 1 de julio. Luego contrató a Charles Wyman, del departamento de montaje de la fábrica, para venir a Cincinnati y mantener en orden y funcionando las máquinas que se habían vendido y continuar con las ventas. En diciembre, la Enciclopedia Anual de Appletons, del año 1890 y 1891, página 810 publicó: el último modelo de la máquina de Shoals y Glynn también se vendió como una Remington número 1. Décadas de 1880 a 1890. La primera máquina de escribir antigua comercialmente exitosa fue la Remington número 2, que se introdujo en 1878. En su historia de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, Robertson informa que alrededor del año de 1878 el comisionado de la Oficina de Patentes reconoció que la máquina de escribir Remington revolucionaría la forma en que se conducían los negocios y ordenó su compra e instalación en todas sus oficinas. Otras sucursales del Departamento del Interior siguieron su ejemplo. La primera máquina de escribir con teclado de la competencia, Calligraph, se presentó en el año 1881. Las siguientes máquinas de escribir con teclado de la competencia fueron la Crandall, que fue presentada alrededor del año 1881, y la Hammond, introdujo alrededor del año 1884. La Remington, Calligraph y Hammond fueron las 3 marcas principales durante la década de 1880. Las máquinas de escribir no se volvieron comunes en las oficinas hasta después de mediados de la década de 1880. Las máquinas de escribir ni siquiera se mencionan en G. L. Hawey y John Power, The Secrets of Success in Business, 1883, un volumen de 566 páginas sobre prácticas y equipos de oficina escrito por profesores de escuelas de negocios. Yates informa que el primer uso de la máquina de escribir en el ferrocarril central de Illinois ocurrió en la oficina de Nueva Orleans en 1882 o 1883. No fue sino hasta 1886 que surgieron las primeras letras mecanografiadas desde las oficinas de Chicago y Nueva York, y no hasta la década de 1890 que mecanografiar cartas y se convirtió más eficiente, aumentando y produciendo más trabajo en la empresa. Y así la mano de obra de Scoville Manufacturing Company, que fabricaba productos de latón, aumentó de 314 oficios manualmente entre los años de 1874 y aumentó a 1157 oficios en 1892. Yates informa que en 1888 aparecieron las primeras letras escritas a máquina en los libros de prensa de Scoville, intercaladas con las aún más comunes escritas a mano. Para 1889, Scoville había contratado a una mecanógrafa. En 1886, el agente de Chicago de la empresa de fabricación de pólvora negra DuPont obtuvo la primera máquina de escribir de la empresa y contrató a un taquígrafo y mecanógrafo. La oficina principal de DuPont obtuvo su primera máquina de escribir en
1888. Durante los años de 1874 a 1879, cuando era el único productor estadounidense de máquinas de escribir, las ventas anuales de Remington fueron de aproximadamente 1000 máquinas. En un anuncio de marzo de 1882 para Remington Perfected Typewriter, Remington afirmó que 10.000 piezas de sus máquinas de escribir estaban en uso. En el mismo anuncio, Remington afirmó que su máquina Perfected Typewriter escribe 3 veces más rápido que el mejor escritor. Según afirmaciones publicitarias hechas entre los años de 1891 y 1892, las ventas anuales de Remington aumentaron a 5.000 máquinas de escribir durante 1885 y 20.000 máquinas de escribir durante 1890. Los anuncios de Remington afirmaban que 40.000 máquinas Remington estaban en uso en 1888. Remington vendió algo más de 100.000 máquinas de escribir entre 1874 y 1891, a un precio entre $95 y $100 cada una. Las principales máquinas de escribir con teclado eran caras, pero ofrecían 2 claras ventajas sobre la escritura a mano, además de la legibilidad. Primero, escribir en una máquina de teclado era más rápido que escribir con un bolígrafo. A mediados de la década de 1880, los mecanógrafos solían usar solo los 2 primeros dedos de cada mano. Incluso en 1893, los mecanógrafos solían usar 2, 4, 6 u 8 dedos, y al menos algunos de los agentes que vendían las principales marcas de máquinas de escribir con teclado recomendaban usar 6 dedos. La ventaja de la máquina de escribir sobre el bolígrafo aumentó con la adopción de la mecanografía táctil, es decir, escribir sin mirar el teclado. La mecanografía al tacto, que era compatible con el uso de 6 o más dedos, se difundió después de que en un concurso muy publicitado en 1888 demostrara su superioridad. Y en segundo lugar, las máquinas de escribir podían hacer copias múltiples con el papel carbón, mejorado que se empezó a usar en la década de 1870 y con las plantillas de máquina de escribir que se introdujeron a fines de la década de 1880. Si bien se introdujeron muchos diseños de máquinas de escribir durante las décadas de 1880 y 1890, la máquina de escribir ascendente fue el estándar de oficina durante este periodo. Los substriques eran escritores ciegos, imprimían en la parte inferior de la platina y, por lo tanto, los operadores no podían ver su trabajo mientras escribían. La imagen muestra cómo se levantó el carro con bisagras de una Remington número 2 para que el operador pudiera verificar lo que había escrito. Las máquinas de escribir substrike más populares fueron las Remingtons, seguidas por Calligraphs en la década de 1880 y Smith Premiers en la década de 1890. Calligraph afirmó que vendió 10.000 máquinas entre 1881 y 1886 y 10.000 más en 1887 y otras 10.000 en 1888. Según un relato de la prensa comercial de 1887, la popularidad universal de las máquinas de escribir es una de las características de la actualidad. Las cifras proporcionadas por los distintos fabricantes muestran que ya están en uso entre 60.000 y 70.000. De este número, la gente de Remington afirma tener alrededor de 35.000, Calligraph alrededor de 15.000, mientras que el resto está compuesto por Hammond, Crandall, Hall, Columbia, Sun, Word y otros. Alrededor de una sexta parte del producto total encuentra una venta en la ciudad de Nueva York. El diario The Office, en septiembre de 1887, contiene un anuncio en el que Hammond afirmó que 4.000 de sus máquinas estaban en uso. Smith Premier afirmó que vendió 27.000 máquinas de escribir entre 1889 y 1892, también 100.000 máquinas de escribir entre 1889 y 1899 y 300.000 máquinas de escribir entre 1889 y 1907. En 1892, Remington afirmó estar produciendo más máquinas de escribir que todas las demás marcas de precio alto combinadas. En 1895, Remington informó que una encuesta de los 34 principales edificios de oficinas de la ciudad de Nueva York mostró que las máquinas Remington representaban el 78% de las 3.426 máquinas de escribir en funcionamiento. En una encuesta similar de 37 edificios en Chicago, Remington representaba el 73% de 3.523 máquinas de escribir. En 1896, en 16 edificios de Filadelfia, las Remington representaban el 79% de las 1.267 máquinas de escribir. En 1904, Remington afirmó que sus máquinas representaban el 55% de las 33.661 máquinas de escribir utilizadas con fines educativos en las escuelas de Estados Unidos y Canadá. Además de los substriques, en algunas oficinas de finales del siglo XIX se utilizaron máquinas de escribir Hammond de un solo elemento.
En 1889, la Escuela de Comercio de El Maire anunció vacantes para que 150 estudiantes aprendieran a operar las máquinas Hammond. Un anuncio de Hammond de 1890 afirmaba que el gobierno de los Estados Unidos había comprado 75 máquinas de escribir de la compañía en un solo pedido. La imagen de la muestra una Hammond número 12 de 1905. Un escritorio de máquina de escribir con una máquina de escribir Scholes & Glynn que se muestra en la ilustración aparece en el anuncio de 1876 de Densmore, Yost y Company, un escritorio de máquina de escribir que se suministró con las máquinas de escribir. Los escritorios para máquinas de escribir, dispuestos para máquinas de escribir Remington, Hammond y Crandall, se anunciaron en 1888. En 1893, los productores de las 5 marcas líderes de máquinas de escribir en ascenso, Remington, Calligraph, Smith Premier, Densmore y Yost, se fusionaron para formar Union Typewriter Company of America, o Typewriter Trust, como se la conocía en los periódicos de la época. El catálogo de 1890 del Albany Business College, Albany, New York, contiene ilustraciones de 2 máquinas de escribir Upstrike, Remington, Calligraph y Hammond, y afirma que el colegio tenía 20 máquinas de estas 3 marcas. El catálogo también establece que más de 200 máquinas de escribir estaban en uso con fines educativos en las facultades de comercio y las escuelas de taquigrafía de la ciudad de Nueva York. En 1895, el New York Business College utilizó máquinas Smith Premier, Remington, Hammond y Calligraph, así como un servicio de limpieza de casas de la ciudad de Nueva York. Y para la Hammond, el catálogo y prospecto de 1897 de Eastman Business College, Poughkeepsie, New York, contiene dibujos de 3 máquinas ascendentes, la Remington número 2, Calligraph y la Smith Premier. Las imágenes del aula en el mismo catálogo también muestran principalmente las Upstrikes, pero también algunas Hammonds. Y el catálogo contiene cartas de los fabricantes de las máquinas Remington, Calligraph, Smith Premier y Hammond pidiendo a la universidad que les envíe estudiantes capacitados para operar sus máquinas para que puedan colocarlas con los empleadores. Un documento de texto de 1899 en Londres cuenta con 2 Upstrikes, Remington, Yost. Los modelos más nuevos de todas estas máquinas, así como las Upstrikes de Densmore, costaban un precio entre $95 o $100. La imagen muestra un anuncio de cintas para máquinas de escribir patentadas entre 1890 y 1892. En 1903, un anuncio de Remington afirmaba que más de 10.000 máquinas de escribir Remington se utilizan con fines didácticos en las escuelas de los Estados Unidos y Canadá, más de 2.200 más que todas las demás marcas de máquinas de escribir combinadas. La mayoría de las discusiones sobre las primeras máquinas de escribir se centran en las principales distinciones mecánicas y visibles entre los distintos modelos. Sin embargo, a medida que evolucionaron las máquinas de escribir, hubo muchos otros cambios que no son inmediatamente obvios. Hubo mejoras en los elementos básicos de diseño, como el sistema de enlaces de la clave al tipo, y características que mantuvieron la alineación del tipo. Estas mejoras aumentaron la velocidad y la calidad de escritura. Algunos diseños nuevos requerían sustancialmente menos piezas que las máquinas anteriores. Como resultado, el costo de mano de obra para el montaje fue menor. Además, se agregaron muchas funciones que facilitaban y aceleraban la escritura, como el espaciado automático de líneas, el retorno del carro iniciaba una nueva línea, la inversión automática de la cinta, los bloqueos y liberaciones de márgenes y los mecanismos de tabulación. Las máquinas también se volvieron más confiables y silenciosas. Década de 1900. Durante la primera década del siglo XX, el estándar para la máquina de escribir de oficina cambió de la máquina de escribir de golpe ascendente a la máquina de escribir de golpe frontal, una visible mejora en la máquina de escribir. La mecanógrafa podía ver lo que había escrito porque la máquina imprimía en el frente de la platina. El golpe frontal más popular fue el Underwood número 5, que ganó muchos concursos de mecanografía rápida. En 1900, un anuncio de la máquina de escribir Underwood decía que el Departamento de la Marina de los Estados Unidos había comprado 250. Underwood vendió casi 4 millones de su número 5 y sus máquinas de escribir similares número 3 y número 4 entre 1901 y 1931. Otra marca de máquinas de escribir de ataque frontal que a menudo es reconocible, debido a su forma distintiva, en las imágenes de oficinas pequeñas de principios del siglo XX es la cama plana de la máquina Royal, que se introdujo en 1906. Evich, Tools of Business, 1905, informó una estimación de que 200.000 máquinas de escribir se producían anualmente en los Estados Unidos, de las cuales al menos la mitad se exportaban, principalmente a Europa. Beach también informó de afirmaciones de que las importaciones alemanas de máquinas de escribir estadounidenses excedían la producción alemana. Un año clave en el cambio de las máquinas de golpe ascendente a las de golpe frontal fue en el año de 1908, cuando Remington y Smith Premier, hasta entonces líderes en la venta de máquinas de golpe delantero, introdujeron los modelos
modelos de golpe delantero. La publicidad nacional de nuevas máquinas de escribir Upstrike terminó abruptamente a fines de 1908, las ventas cayeron drásticamente y la producción cesó alrededor de 1914. Basado en números de serie informados en The American Digest of Business Machines, 1924, evidentemente, Remington produjo 33.000 máquinas Upstrike durante los 6 años de 1908 a 1914. Eso es menos máquinas Upstrike que las que Remington produjo en un año durante la década anterior. Smith Premier también continuó produciendo sus modelos número 2 a número 9, todos los cuales eran mejoras hasta 1914. Una máquina de escribir novedosa y que fue muy popular en las oficinas durante los años 1900 y 1910 fue la Oliver Visible Typewriter, un modelo de golpe descendente. Se vendieron más de 1 millón de máquinas Oliver durante los 32 años desde 1893 al año 1926 que se produjeron en los Estados Unidos. Décadas de 1920 y 1930. A diferencia de las varias decenas de empresas que producían máquinas de escribir en las décadas anteriores, en la década de 1920 la industria estadounidense de máquinas de escribir se había consolidado sustancialmente. Durante las décadas de 1920 y 1930, las 4 grandes empresas de máquinas de escribir de huelga frontal, Underwood, Royal, Remington y Smith Corona, representaron el 80% del valor en dólares de las máquinas de escribir vendidas en los Estados Unidos. Engler informa que Underwood tenía una participación de mercado del 50% en 1920, pero luego perdió terreno de modo que cada uno de los 4 grandes tenía una participación de mercado de aproximadamente el 20% inmediatamente antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, durante este periodo existieron varios pequeños fabricantes de máquinas de escribir, con una participación combinada de alrededor del 20%. Las máquinas de escribir eléctricas de golpe frontal se introdujeron en las décadas de 1920 y 1930, pero no se convirtieron en un factor importante en las oficinas hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Década de 1960. Las máquinas de escribir manuales y eléctricas de golpe frontal siguieron siendo el estándar de oficina hasta que se introdujo la IBM Selectric con su tipo de bola de golf, introducido en 1961. El carro del Selectric estaba estacionario mientras el elemento tipográfico se movía hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la página. Como ocurría con las máquinas de escribir anteriores de un solo elemento, el elemento tipográfico de la Selectric se podía cambiar para permitir escribir en diferentes fuentes e idiomas. Primeras máquinas de escribir de oficina con la excepción de la Hammond. Todas las máquinas de escribir de oficina mencionadas anteriormente eran grandes, pesadas y resistentes. Todas eran máquinas de teclado y, con la excepción de Hammond de IBM Selectric, todos usaban barras tipográficas. Una barra de tipos es una barra con un tipo adjunto que imprime una letra cuando se presiona una tecla. Una de las razones por las que las máquinas de teclado con barras de escritura fueron dominantes en las oficinas desde la década de 1880 hasta la década de 1950 es que estas máquinas de escribir eran más rápidas que las máquinas de escribir con teclado de un solo elemento o las máquinas de escribir con índice. Otras primeras máquinas de escribir además de los tipos de máquinas de escribir que eran los estándares de oficina, a finales del siglo XIX y principios del XX se vendieron muchas otras máquinas de teclado de un solo elemento y de barra de tipos, así como máquinas de escribir de índice que no tenían teclados. Muchas de estas otras máquinas de escribir eran más pequeñas, más ligeras, más lentas y más baratas. Estas otras máquinas de escribir no parecen haber desempeñado un papel importante en las primeras oficinas, aunque es de suponer que algunas de las ventas de todas ellas se debieron a las oficinas, y Barlox parece haber sido popular en las oficinas del Reino Unido. En cualquier caso, rara vez aparecen en las primeras fotografías de oficinas o clases de mecanografía.